Lo dijo en la primera hora. 7:40 en la mañana, seguimos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Tomamos contacto con Guillermo Herrera. Eres el presidente nacional de Izquierda Democrática y también prefecto de la provincia de Carchi. ¿Cómo le va, prefecto? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, quiero empezar por su condición de presidente nacional de ID, porque sé que mañana sábado se da la convención de esta organización política. ¿Qué se va a resolver en este encuentro de Izquierda Democrática, prefecto? Bueno, el día de mañana en la capital de los ecuatorianos, en la ciudad de Quito, vamos a tener nuestra 6ª Convención Nacional de Izquierda Democrática. Dentro de los temas formales, estatutarios, tenemos que realizar una convención anual para presentar los informes de las diferentes comisiones, la de ética, la de auditoría y el informe de la presidencia. Pero más allá de eso, será la oportunidad para definir, fijar la línea política de nuestro partido, tanto en el marco de la Asamblea Nacional y también para enviar un mensaje al pueblo ecuatoriano de que nuestra organización política sigue trabajando, fortaleciéndose, que vamos a presentar candidatos en las elecciones del 2023 en todos los cantones y en todas las provincias del país. Va a ser una fiesta naranja donde contaremos con la presencia de nuestros dirigentes y delegados a nivel nacional por temas de restricciones de la pandemia. Lo haremos con un número reducido, pero realmente eso será una fiesta naranja para definir el marco de acción política de nuestro partido durante el año próximo. Señor prefecto, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Yo le quisiera consultar cómo evalúa usted la situación interna del partido como tal, y lo pregunto porque como bloque legislativo en la Asamblea Nacional, la Izquierda Democrática ha tenido varios reveses, si se quiere, luego de estas denuncias de corrupción que han empezado en contra de varios legisladores. Lo más reciente, la investigación al asambleísta Egner Recalde, que formaba parte de las filas, pero que finalmente no trascendió. Entonces, de alguna u otra manera, se ha visto afectado el partido Izquierda Democrática a propósito de estos temas. ¿Cómo están ustedes a lo interno? Bueno, nosotros por lo general somos muy autocríticos con la gestión de nuestra organización, con los resultados, y eso nos ayuda a definir qué elementos deben prestar mayor atención. Uno de los procesos dolorosos pero necesarios que tuvo que seguir Izquierda Democrática es la separación de algunos asambleístas por denuncias de posibles casos de corrupción. Una de ellas fue la ex vicepresidenta, la señora Bella Jiménez, luego el proceso de expulsión de las filas de nuestro partido al señor Egner Recalde, luego un informe de la Comisión de Ética de la Asamblea que recomendaba su destitución, pero lamentablemente algunos sectores de la Asamblea Nacional se abstuvieron para salvarle a esa asambleísta y hoy vota ordenadamente con UNES, por ejemplo. Ese gran costo político que tiene la Asamblea como institucional servirá para que este bloque tenga un voto más. Nosotros como Izquierda Democrática hemos cumplido. Nosotros anunciamos que estaremos combatiendo la corrupción, venga de donde venga, y mucho más si viene de las filas de asambleístas de nuestra organización política que fueron elegidos por el partido y por la ciudadanía para trabajar a favor del pueblo y que desviaron su línea de conducta que debe ir en torno a la transparencia y la probidad. Izquierda Democrática... Perfecto, perdón que le interrumpa, disculpe, pero solamente para agregar lo que acaba de decir. El asambleísta Recalde está votando con UNES y le pregunto, ¿Amada Ortiz también vota con UNES? Digamos, Amada Ortiz llegó por filas de Izquierda Democrática por Santo Domingo, fue la primera en abandonar la ID, ¿también está con UNES? Sí, ella es cercana a UNES. Y mire, ¿qué es lo que hemos identificado? Hace un año, cuando asumimos la dirección del partido, teníamos una sola representante en la Asamblea Nacional. Luego de las elecciones y con la fuerza de Javier Hervas, pudimos establecer un bloque de asambleístas y había la necesidad de gestionar este bloque, pero claro, el partido en esos momentos no tenía la fortaleza, se escogieron mal a los candidatos, los procesos de selección en algunas provincias
fueron muy livianos, por ponerle un término amable. ¿Y qué estamos haciendo como organización política? Estamos reforzando el proceso de selección de nuestros candidatos para que el tamiz sea mucho más estricto. Hemos firmado un convenio con el Instituto Demócrata de Estados Unidos. Vamos a ser la primera organización política en implementar un programa denominado Ganar con Integridad, que tiene que ver con un proceso adecuado de selección de candidatos con la participación de la dirigencia de las bases en verdaderos procesos democráticos. ¿Qué pasó en muchas provincias? Se rellenaron las listas, se escogió a alguien que sea popular. En el caso de la señora Amada Ortiz, y lo que voy a decir no es negativo, pero es la verdad, nos enterábamos que ella había dirigido o llegado a cargos de elección popular por el partido UNES. Y en la primera sesión, cuando ella tenía que votar para que nosotros tengamos un puesto en el CAL, me hace una llamada en horas de la noche y me dice que si puedo gestionar para que ella tenga una comisión, a la cual me negué, le dije que no, y lamentablemente ella fingió estar enferma, salió del seno de la asamblea y no votó con nosotros. Inmediatamente tuve que separarle del bloque de asambleístas. La autodepuración no nos da miedo en la Izquierda Democrática, y eso ha ayudado a que tengamos un verdadero bloque con gente que es proba, con gente que, como ustedes bien lo analizan, ha tenido éxitos en las votaciones de la Asamblea. En un juego democrático hemos tenido reveses también, pero el principal revés, no para Izquierda Democrática, sino para el país, fue la aprobación por el Ministerio de la Ley de las reformas tributarias. Allí nosotros podemos ver realmente quién tiene una alianza con el gobierno, y es UNES, y no solamente en esta votación. Ya en días anteriores, las votaciones conjuntas del BAN con UNES para nombrar los delegados a las comisiones que van a hacer la selección, por ejemplo, de los miembros del Consejo Electoral, se ha hecho evidente. Quedan fuera bloques como Pachacuti, como Izquierda Democrática, como los socialcristianos, y cada vez vamos a ver en la Asamblea cómo votan en igualdad de forma tanto el gobierno como UNES, y esa es la verdad. Yo Perfecto. No estoy satanizando nada. Lo que sí criticamos, que no se le diga al país la verdad, que se haga un circo. Si han llegado a un acuerdo, tengan la responsabilidad de decirle al país en cómo está enmarcado ese acuerdo, para que los ciudadanos ecuatorianos conozcamos lo que sucede realmente en la Asamblea. Perfecto. Y en ese punto le hago la pregunta puntual. ¿Izquierda Democrática tiene algún tipo de acuerdo, de entendimiento, de alianza implícita o de hecho, tal vez no de derecho, pero sí de hecho, con el gobierno del presidente Lasso? Ninguna, ni de hecho ni de derecho. Nosotros tenemos un acuerdo con Pachacuti. Nosotros estamos observando con especial interés qué es lo que pasa al interior de Pachacuti. Somos muy respetuosos de esa organización, pero de forma transparente. Las coincidencias mayores que tenemos en una agenda legislativa es entre Izquierda Democrática y Pachacuti. Con el gobierno lo hemos dicho claramente, y mañana en la convención estaré pidiendo que se ratifique esa postura de independencia crítica con el gobierno, y hay que demostrar en la práctica lo que se dice, cómo votan las bancadas, cómo aportan a la discusión de las leyes. Eso es lo fundamental para actuar en consonancia. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con el gobierno, no somos cogobierno, y eso lo digo puntual y claramente. Esta convención de alguna manera también será un punto de partida para ir definiendo cómo actuarán de cara a los próximos comicios, aunque todavía falta evidentemente, pero insisto, ¿será un punto de partida en ese sentido? Por supuesto, Izquierda Democrática va a ratificar su posición, que vamos a presentar listas de candidatos en todos los cantones del país, en todas las provincias del Ecuador, y ojalá también en todos los gobiernos parroquiales. ¿Qué viene en lo interior de Izquierda Democrática? En los meses de febrero, marzo y quizá hasta abril vamos a entrar en un proceso de renovación de nuestras directivas provinciales. Son 23 directivas provinciales que tienen que renovarse, las 3 circunscripciones del exterior también, y luego de ese proceso vamos a impulsar la tarea importante de seleccionar a nuestros mejores cuadros para que se presenten a las dignidades de renovación de alcaldías y prefecturas. Vamos a poner especial interés en ciudades importantes como Quito y Guayaquil, y vamos a impulsar para que nuestras dirigencias provinciales puedan hacer un proceso
proceso adecuado de selección de los mejores cuadros. Ojalá que Izquierda Democrática pueda presentar nuevas figuras formadas en nuestro Instituto de Capacitación, pero también abrimos las puertas para que actores que tengan transparencia en su vida, que no tengan un amplio historial de participar en algunas tiendas políticas, puedan integrarse a nuestra organización política. Esa es la tarea que estamos reforzando, porque creemos que la mejor campaña para el 2025 es que nuestros prefectos, nuestros alcaldes puedan hacer una gestión eficiente, transparente, en favor de la ciudadanía. Ese es el camino que tiene Izquierda Democrática en el futuro. Andrés Vallejo Arcos, dirigente histórico de la ID, ¿sigue siendo afiliado a esta organización política? Sí, Andrés Vallejo sigue siendo afiliado a Izquierda Democrática. ¿Les incomodó? Usted nos acaba de decir que no tiene ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Ustedes tienen un acuerdo con Pachacuti, que no tienen acuerdo ni de hecho ni de derecho. Pero lo de Andrés Vallejo, con eso que usted nos está diciendo, que no tienen acuerdo con el gobierno, lo de Andrés Vallejo, que ustedes aclararon que era a título personal de Andrés Vallejo con el gobierno del presidente Lazo al haber asumido una embajada, la embajada de Ecuador en España, ¿generó algún tipo de malestar en ustedes? Sí, no podemos negar eso. Realmente un líder histórico, fundador del partido junto a Rodrigo Borja, dentro de una decisión eminentemente personal, acepta un alto cargo. Esto no tiene nada que ver con Izquierda Democrática y, por supuesto, la gente, la ciudadanía lo va a dudar, pero nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras actuaciones de demostrar que Izquierda Democrática va a impulsar un proceso para dar gobernabilidad, que no somos cogobierno, pero en temas importantes que se vienen para el país vamos a seguir teniendo la misma responsabilidad. Hemos tenido responsabilidad en el análisis del Código Tributario, se vienen las reformas laborales y allí vamos a ver en realidad quién actúa en consonancia con la clase media, con las clases populares, y ese es el papel que tenemos como Izquierda Democrática. Ya Andrés Vallejo ha aclarado el que es una decisión personal, que nada tiene que ver esto con el Partido Izquierda Democrática, pero desde luego sí genera malestar, sí incomoda y sobre todo sí genera dudas en la ciudadanía. No puedo desconocer eso. ¿Podría ser sancionado o podría ser sometido a algún tipo de, digamos, análisis de la conducta disciplinaria el señor Andrés Vallejo? Mire, el estatuto actual del Partido Izquierda Democrática establece que un miembro de nuestra organización política debe pedir permiso cuando acepte cargos de rango ministerial. Amparados en eso, no tenemos los elementos para sancionarlo. Lo mismo pasó con María Sara Gijón a inicios del presente gobierno. Entonces son temas con los que nosotros tenemos que lidiar como organización política. Ya está tomada la decisión personal de Andrés Vallejo y eso en nada compromete la actuación de nuestra organización política frente a las posturas y a las leyes que presente el gobierno ecuatoriano. Solamente una cosa más. ¿Cómo votó Izquierda Democrática en la reforma tributaria aquel viernes, cuando Pachacuti propuso la moción de negar y archivar el proyecto del Ejecutivo? ¿La ID apoyó esa moción? Claro, por supuesto. Ese tema fue trabajado junto con el bloque de Pachacuti, era lo más sano para el país. ¿Y por qué lo más sano? Mire, nosotros como Izquierda Democrática hicimos una serie de análisis, de recomendaciones, propuestas para que esas reformas tributarias cumplan con el objetivo de generar crecimiento económico en el país. Creemos que las reformas, como pasaron, van a tener un impacto negativo ya en los próximos días, desde el mes de enero, para la economía del país y para importantes sectores de la clase media de inicio. Entonces nosotros entregamos propuestas, el gobierno tuvo la estrategia de llamar al diálogo, de escuchar, de llegar hasta el último momento a decir que iba a incluir las recomendaciones de Izquierda Democrática y otras organizaciones políticas, pero no lo hizo, solamente ganó tiempo cuando se evidenció que tenía un acuerdo ya con UNES para pasar tal cual esas reformas que no le van a hacer bien al país. Entonces, Izquierda Democrática, honrando el acuerdo que tenemos con Pachacuti, en ese tema trabajamos de la mano y lo mejor era archivar ese proyecto de ley para que el gobierno presente una propuesta alternativa que beneficie al país, pero lamentablemente los intereses de grupo primaron más que los intereses nacionales.
Bien, señor prefecto, quisiéramos aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de esta entrevista para abordar otro tema también importante, que tiene que ver con la reapertura de la frontera Colombia-Ecuador tras alrededor de 21 meses que se mantuvo cerrada debido a la pandemia por el COVID-19. Entendemos que esta reapertura se da en una primera fase para el paso de transportes de mercaderías. ¿Cómo avanza, cómo evalúan estos primeros días de la reapertura? Mire, nosotros entre serio y broma decimos aquí a nivel local que las acciones que impulsamos desde territorio no fueron suficientes como sí lo pudo hacer la variante de Ómicron. ¿Cuál fue la postura que tuvo el gobierno ecuatoriano? Una postura de allanarse a todo lo que pedía Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Sus fuerzas vivas, su sector comercial de Nariño pidieron al gobierno de Colombia que se abra la frontera. Inmediatamente el presidente viaja a la ciudad de Quito y luego de unas 4 horas de reunión, junto con el gobierno ecuatoriano, anuncian la apertura del puente internacional de Rumichaca desde el 1 de diciembre, y eso estaba dado y planificado de esa manera. En Ecuador, ¿qué pasó? No se hizo ninguna consulta, ni a las autoridades locales, ni a los sectores productivos y comerciales. ¿Qué es lo que vemos hoy en la práctica? En la práctica se ha tenido que suspender, se ha tenido que hacer por fases, que es lo que nosotros pedíamos. En el Carchi nosotros estamos seguros pues de que esta apertura debe darse de una manera ordenada, de que el gobierno debe implementar algunas medidas de acompañamiento, sobre todo al sector comercial de la ciudad de Tulcán, para que el efecto negativo de esta apertura se sienta menos, para que se puedan implementar políticas espejo frente a lo que ha hecho Colombia. Por ejemplo, ellos están definiendo o han definido la devolución del impuesto al valor agregado a los compradores extranjeros. En la provincia del Carchi, en la frontera de Ecuador con Colombia, estamos pidiendo las mismas políticas tipo espejo y estamos invitando al ministro de la Producción para que nos reunamos conjuntamente y para que establezcamos, por ejemplo, la conformación de una zona franca en el Cantón Tulcán, que sería uno de los elementos fundamentales para dar cabida al sector comercial, que es el más afectado. Existen otros sectores que están demandando la apertura, como el sector del transporte interprovincial, del sector del taxismo, es decir, siempre con una medida. Hay sectores beneficiados y hay sectores perjudicados. Lo que nosotros pedimos al gobierno, que siga existiendo el diálogo necesario para tomar estas decisiones y no sean inconsultas. En este momento solamente hay apertura del transporte pesado. Sí, desde el 15 hay apertura del transporte pesado. Yo estimo que entre la segunda quincena de enero y la primera de febrero, ya con normas, con protocolos, se estará aperturando ya el tránsito a las personas, que esto también debe hacerse porque en la actualidad tenemos riesgo, tenemos inseguridad por los pasos ilegales, hay que reconocer, pero repito, lo que pedimos es una acción consensuada del gobierno y un acompañamiento a los sectores productivos y comerciales de nuestra provincia para que esta medida tenga lo menos posible impactos negativos en la economía de la provincia del Carchi. ¿Cómo se encuentra hoy la economía de Carchi, prefecto? Este momento, digamos, en el contexto de la reapertura del puente con el paso del transporte de carga, ¿cómo se encuentra hoy la economía de Carchi? Mire, si nosotros analizamos uno de los elementos que nos dan una idea, el cobro o la recaudación del impuesto al valor agregado, lo de los meses de este año es superior al año anterior. Allí vemos que el cierre de la frontera ha dado un respiro a ciertas actividades, sobre todo comerciales. La economía del Carchi, desde la dolarización, se sustenta en 3 sectores importantes. El primero, el sector agrícola. A través de la agricultura y ganadería se han generado empleo, se ha tenido una suerte de agroindustrialización en el sector lácteo, diversificación en sectores como el florícola y de frutales andino, que han dado una cobertura a la economía de nuestra provincia. El sector del transporte pesado y el sector del transporte interprovincial han sido otros elementos fundamentales que sostienen la economía de nuestra provincia, y el sector que más le ha costado salir adelante, acomodarse frente a la situación
situación actual ha sido el sector de comercio. Con el cierre del puente de Rumichaca, este sector ha tenido un respiro, por eso pedíamos que no se abra en diciembre, porque ya estaban provisionados de los productos que van a vender, y este respiro pues debe obligarnos a cambiar, dar un giro a estas actividades, pero siempre con el acompañamiento del gobierno nacional. Muy bien, prefecto Herrera, le agradezco por el tiempo y por esta entrevista. Que tenga un buen día. Muy buenos días, saludos cordiales. Muy amable al prefecto de la provincia de Carchi, Guillermo Herrera, quien además es presidente nacional de Izquierda Democrática. Esta organización política tendrá una convención este sábado para analizar justamente el momento político y tomar algunas decisiones, pero claro, en el medio surgen algunos cuestionamientos por parte de un segmento de la opinión pública sobre el papel de la ID frente a la administración del presidente Lasso. Y claro, la decisión de Andrés Vallejo de asumir la embajada de Ecuador en España, tomando en cuenta que Andrés Vallejo es uno de los dirigentes históricos de la ID. No fue una decisión de partido, dijo Guillermo Herrera, fue una decisión personal. Sin embargo, no hay mecanismos en el estatuto para eventualmente abrir un expediente, eso que poquito nos ha informado el prefecto. Y claro, expectantes también de la situación económica de la provincia de Carchi con la apertura del paso de transporte pesado por el puente internacional de Rumichaca. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.